Plantará junto a corrientes de agua, dará fruto a su tiempo, y su hoja no se marchitará. Así canta el salmista. Y es que hay una luz que no irrumpe como relámpago, sino que germina. No hace ruido, pero transforma. Es la luz pascual. No solo ilumina, cultiva. La luz no solo revela, fecunda. Esa es la resurrección, y esa es la experiencia a la que somos llamados. No recordar un hecho, sino convertirnos en proceso vivo de resurrección. Los padres de la Iglesia hablaban de la primavera del Espíritu, no como metáfora decorativa, sino como ontología espiritual. El alma, como la tierra, es capaz de reverdecer. El resucitado no es un recuerdo glorioso, sino el jardinero que trabaja silenciosamente en la tierra concreta de nuestra historia. En la historia, sin jardines, Él siembra. En el corazón endurecido, Él ablanda. En el duelo, Él riega. En la culpa, Él poda. Y en el amor, Él hace florecer. Como un jardinero que planta frutos en su huerto, así es Jesús. No hay vida cristiana sin este dinamismo orgánico. El bautismo no fue un evento, fue una siembra. Desde entonces vivimos en gerundio, resucitando. Y ese gerundio exige cooperación. El Dios jardinero no invade, cultiva con nosotros. La gracia no sustituye, sinergiza. Este camino del Via Lucis, del camino de la luz, no es para los perfectos, sino para los disponibles, para quienes están dispuestos a observar su interior como terreno, a tomar notas en el cuadernito de jardinería ecológica personal, para reconocer estaciones, climas, resistencias y brotes. La congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos nos deja un texto preciosísimo sobre el directorio de la piedad popular y la liturgia. Y en algunos principios y orientaciones se encuentran textos pero valiosísimos en torno al Via Lucis. Te dejo un texto para tenerlo presente en este bello camino de luz. Dice así: recientemente, en diversos lugares se está difundiendo un ejercicio de piedad denominado Via Lucis. En él, como sucede en el Via Crucis, los fieles recorriendo un camino consideran las diversas apariciones en las que Jesús, desde la resurrección a la ascensión, con la perspectiva de la parusía, manifestó su gloria a los discípulos en espera del Espíritu prometido. Confortó su fe, culminó las enseñanzas sobre el reino y determinó aún más la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia. Mediante el ejercicio del Via Lucis, los fieles, amigos, familias, hermanos y hermanas de comunidad recuerdan el acontecimiento central de la fe, la resurrección de Cristo y su condición de discípulos que en el bautismo sacramento pascual han pasado de las tinieblas del pecado a la luz de la gracia. Durante siglos, el Via Crucis ha mediado la participación de los fieles en el primer momento del evento pascual, la Pasión, y ha contribuido a fijar sus contenidos en la conciencia del pueblo. De modo análogo, en estos días, el Via Lucis, siempre que se realice con fidelidad al texto evangélico, puede ser un medio para que los fieles comprendan vitalmente el segundo momento de la Pascua del Señor, la resurrección. El Via Lucis además puede convertirse en una óptima pedagogía de la fe, porque como suele decirse, per crucem ad lucem, es decir, por la cruz a la luz. Con la metáfora del camino, el Via Lucis lleva desde la constatación de la realidad del dolor, que en plan de Dios no constituye el fin de la vida, a la esperanza de alcanzar la verdadera meta del hombre, es decir, la liberación, la alegría, la paz, que son valores esencialmente pascuales.
El Vía Lucis, finalmente, en una sociedad que con frecuencia está marcada por la cultura de la muerte, con sus expresiones de angustia y apatía, es un estímulo para establecer una cultura de la vida, una cultura abierta a las expectativas de la esperanza y a las certezas de la fe. Tú tienes una experiencia redentora, y es claro que vivir una vida resucitada no es fácil. La fuerza de la luz en términos concretos se ve reflejada en esos pequeñitos retoños que brotan de la tierra, dígase en la ciudad, en tu entorno, pero también los brotes de tu tierra sagrada. Sería bueno que este día o estos días pascuales podamos recordar nuestro momento de resurrección más fuerte de la vida. El Vía Lucis que te propongo tiene una mirada, una perspectiva, un origen más verde, más ecológico, puesto que resurrección es levantarse de la oscuridad, de la muerte. La vida ecológica nos hace eco. La semilla que da vida no puede hacerlo si no muere, si no se entierra, y de ahí, con la luz, brota, surge, se levanta, es decir, resucita. Vamos pues a empezar, pues somos retoños del Padre, somos resucitados. La Vía Lucis es particularmente adecuada para el domingo de Pascua, para los días de la semana de la octava de Pascua, conocida como la Semana Brillante entre las iglesias orientales, y también se celebra durante los 50 días de la temporada de Pascua. De manera similar al Vía Crucis y las 4 narraciones de la Pasión, las 7 palabras, el Vía Lucis reflexiona sobre los capítulos finales de cada uno de los 4 evangelios que narran las apariciones del Señor resucitado, desde Pascua hasta Pentecostés. Se han identificado 14 estaciones de luz. Los poemas que te dejaré son tenues notas que puedan generar y ayudarnos a ser conscientes de nuestra resurrección con Cristo. Una reflexión que impulse a la acción en el mundo. El Vía Lucis toca nuestros terrenos sociales, eclesiales, familiares, personales. En un gran edificio sin jardines es posible crear, de hecho, también espacios a la vida vegetal, que en fin de cuentas es algo concreto y manifiesta cierta integralidad en nuestra formación. Y a esto los padres de la Iglesia llaman una vida orgánica. Por tanto, la propuesta del Vía Lucis no significa que la Vía Matriz y el Vía Crucis ya no sean necesarias. No, cada semilla nos enseña que no se puede evitar morir para poder ver los frutos más adelante. Primera estación. Jesús resucita de la muerte. No teman, no está aquí, ha resucitado. Te hablo a ti, sí, a ti que caminas con el ruido de la ciudad pegado en la piel, con notificaciones en el bolsillo y silencios pendientes en el alma. Hoy no estamos recordando una escena antigua, estamos entrando en modo resurrección y eso lo cambia todo. Mira con calma, la tumba no es solo un lugar físico, es también ese punto de tu historia donde pensaste hasta aquí, donde alguien o algo en ti se cerró, se agotó, se oscureció. La tradición cristiana nunca negó esa noche, la atravesó, porque el misterio pascual no cancela la muerte, la transfigura. Aquí aparece, pues, la primera intuición ecológica profunda. La vida no evita la oscuridad, la necesita. Ninguna semilla brota sin enterrarse, ninguna raíz crece sin hundirse en lo invisible. La resurrección no es escapar de la tierra, es dejar que la tierra haga su trabajo. Y Dios es ese jardinero paciente que no se desespera ante tu invierno. En clave psicológica podríamos decirlo así. Lo que llamas crisis muchas veces es el umbral. Lo que sientes como pérdida de sentido puede ser reconfiguración profunda. El cerebro humano ante el colapso busca nuevas conexiones. El alma también. Hay una neuroplasticidad espiritual.
Dios trabaja en tus circuitos internos con la delicadeza de quien cultiva, no de quien impone. Por eso el ángel dice, no teman, no porque no haya motivo, sino porque el miedo no puede ser el lente con el que interpretas lo que está naciendo. El miedo te nubla la vista, lo sabes. Te hace mirar la tumba y pensar que todo terminó. Pero la fe es esa especie de ecología interior que te permite leer la misma realidad desde otro nivel de profundidad. Cristo es ese germinador de la vida. Cristo descendió a la tierra como semilla divina y desde el seno oscuro del mundo hizo brotar la vida incorruptible. Pues bien, la vida verdadera siempre viene desde dentro, desde abajo, desde lo oculto. Y tú estás ahí, en ese proceso, no terminado, no perfecto, pero vivo. En la ciudad, donde casi no hay jardines, este misterio se vuelve más urgente, porque el concreto nos puede hacer olvidar los ritmos de la vida. Todo parece inmediato, rápido, productivo, pero la resurrección no funciona con prisa, funciona con procesos, con estaciones, con paciencia. Pregúntate en esta primera estación, ¿dónde estoy interpretando como muerte lo que en realidad es proceso, parte de mi resurrección? ¿Dónde necesito dejar de controlar para permitir que Dios cultive? ¿Qué parte de mí necesita ser sembrada para poder renacer? Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. Segunda estación. Los discípulos encuentran el sepulcro vacío. Entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Caminando juntos en este Via Lucis, te diría, no corras tanto, respira, porque esta escena no es solo de velocidad, es de profundidad. Dos discípulos corren, uno llega primero, el otro entra después. Pero lo decisivo no es quién llega, sino quién aprende a ver. Y aquí empieza algo muy fino, muy humano. Ellos no vieron a Jesús, vieron un vacío, un espacio sin cuerpo, un silencio sin explicación, un orden extraño en medio del desconcierto. Y sin embargo, uno de ellos vio y creyó. Tú y yo sabemos que eso no es automático porque el vacío en la experiencia humana suele doler. Lo asociamos con pérdida, con abandono, con incertidumbre. El vacío puede ser vivido como ansiedad existencial. Ese hueco donde ya no están las certezas que nos sostenían, pero aquí, en el corazón del Evangelio, el vacío se convierte en otra cosa, en umbral. No todo vacío es ausencia, algunos son vientres. La ecología profunda lo susurra desde siempre. La tierra necesita espacios abiertos para regenerarse. Un bosque no crece si está saturado. Necesita claros. El suelo después de una cosecha debe quedar aparentemente vacío para recuperar nutrientes. Ahora míralo esto en tu vida. Ese proyecto que terminó, esa relación que cambió o se rompió, ese ritmo que ya no te sostiene, ese cansancio que te dejó sin palabras. Eso que tú llamas vacío puede ser el espacio donde Dios está empezando algo nuevo. Pero claro, no lo reconoces de inmediato porque tú esperabas presencia visible, resultados claros, respuestas rápidas. Y Dios, como buen jardinero, trabaja primero en lo invisible. Desde Oriente, los cristianos ven en el sepulcro vacío un útero de la nueva creación. El lugar de la muerte se convierte en matriz de vida. Por tanto, tú y yo, ¿cómo estamos mirando nuestros vacíos hoy? Porque puedes mirarlos como fracaso o como terreno en preparación. Puedes llenarlos compulsivamente o habitarlos con conciencia. Puedes huir de ellos o entrar como el discípulo y dejar que algo en ti crea. Te lo digo con respeto y cercanía. No llenes demasiado rápido lo que Dios quiere trabajar despacito. No tapes con ruido lo que necesita silencio. En la ciudad el vacío asusta más. Todo está diseñado para evitarlo. Pantallas, tráfico, estímulos constantes, pero el alma
sigue necesitando espacios abiertos, lugares donde pueda reorganizarse, donde pueda volver a respirar. El sepulcro está vacío, sí, pero no está estéril. Es tierra removida, espacio disponible. Es el lugar exacto donde Dios ya está sembrando. Y si te atreves a mirar de otra manera, también podrás ver y creer. Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. Tercera estación. El resucitado se manifiesta a María Magdalena. Jesús le dijo María. Ella se volvió y le dijo en hebreo Rabboni, que significa maestro. Este momento no se entiende corriendo, se reconoce cuando alguien te llama por tu nombre. María está llorando, no está en modo épico, está en modo humano, está buscando un cuerpo, no una idea, y está confundida, vulnerable, con los ojos húmedos y el alma en duelo. Y entonces ocurre algo desconcertante. Ve a Jesús pero no lo reconoce, lo confunde con el jardinero. Y sin saberlo, acierta, porque la resurrección no es solo una victoria sobre la muerte, es una nueva forma de presencia. Así es, una nueva forma de presencia. Cristo ya no se impone desde lo evidente, sino que se revela en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece tan común. El jardinero está ahí, en medio del huerto de la historia, trabajando sin espectáculo. Dios no invade tu percepción, la educa. Escuchar el nombre María es saber que la identidad está despertando, que nuestra memoria puede ser restaurada, que podemos volver a nuestro centro. María se vuelve. Ese giro no es solo físico, es existencial. Es pasar de la interpretación equivocada a la experiencia de vida, de la confusión a la relación. Te lo digo con cercanía, el resucitado ya está en tu vida, pero no siempre con el rostro que esperas. A veces viene como proceso, a veces como pausa, a veces como límite, a veces como alguien que te escucha, a veces como ese momento incómodo donde algo en ti tiene que cambiar. En la tradición oriental se decía que Dios siembra nombres en el corazón humano, que cada persona es una palabra única pronunciada por el Creador en el jardín del mundo, y cuando esa palabra es escuchada, florece. Reflexiona, ¿qué parte de mí necesita volver a escuchar su nombre? ¿Dónde he perdido mi identidad en medio del ruido, del cansancio o de las expectativas? ¿Qué significaría hoy responderle maestro? En esta estación no estás llamado a hacer ruido, estás llamado a algo más radical, a dejarte nombrar. Porque cuando Dios pronuncia tu nombre, la confusión se ordena, el duelo se transforma y la vida comienza a florecer. Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. Cuarta estación. El resucitado en el camino de Emaús. Jesús se acercó y caminaba con ellos. Ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón? A veces tú y yo caminamos y no nos damos cuenta de que no vamos solos. Así es esta estación. 2 discípulos salen de Jerusalén, se alejan del centro de la comunidad, de la esperanza que alguna vez los sostuvo. Van hablando, sí, pero no conversando en profundidad. Van repitiendo los hechos, hablando de Jesús. Pudiéramos decir que están evangelizando. Pero no, está vacío su contenido. Y a veces alguien puede ser un mitotero, un chismoso, se cuela en nuestras pláticas. Así es Jesús. No empieza diciendo yo soy. No. En clave terapéutica, la cosa no empieza con respuestas. La sanación empieza con narrar, contar, expresarnos. Cuando tú pones en palabras lo que te duele, algo ya se está reorganizando. El relato transforma la experiencia.
Tú también llevas conversaciones dentro, algunas no dichas, otras repetidas 1000 veces, historias que se quedaron sin cierre, expectativas que no se cumplieron, caminos que tomaste y no entendiste. Y en medio de todo eso, el resucitado ya está caminando contigo. Desde una perspectiva ecológica, esta escena de los discípulos de Emaús es fascinante. La transformación ocurre en el proceso, no en el instante. Como en la tierra, donde la semilla no brota de golpe, sino a través de capas, de tiempos, de interacciones. Aquí la palabra es agua, la escucha es suelo, y el corazón es ese espacio donde algo empieza a calentarse. ¿No ardía nuestro corazón? El fuego no vino de la emoción superficial, vino de una relectura profunda. Jesús explica las Escrituras, ayuda a reinterpretar lo vivido. No cambia los hechos, cambia el sentido. Así pues, ¿con quién estoy caminando mis procesos? ¿Estoy hablando de verdad o solo repitiendo lo que pasó? ¿Qué parte de mi historia necesita ser reinterpretada a la luz de la Pascua? Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. Quinta estación. El resucitado se manifiesta al partir el pan. No cortes, quédate aquí, no avances todavía, porque este momento es el corazón del camino. Estos discípulos habían caminado, habían hablado, se han escuchado. El corazón ya ardía, pero todavía no veían, y entonces, en un gesto cotidiano, doméstico, casi invisible, todo se revela. Tomó, bendijo, partió, compartió. 4 verbos, 4 movimientos, toda una ecología de la vida. Esto no es solo liturgia, es biología espiritual. Es el ciclo de toda existencia que madura. Recibir, agradecer, dejarse romper y darse. Es justo ahí cuando los ojos se pueden abrir, no antes. En términos ecológicos podríamos decirlo así. El pan es la síntesis de todo un proceso. Tierra, semilla, agua, tiempo, fuego, manos humanas, todo converge en ese alimento y ahora, en Cristo, ese pan se convierte en presencia viva. La creación entera entra en la mesa y tú también estás ahí. Porque tu vida, aunque no la notes, está siendo amasada. Tus procesos, tus heridas, tus aprendizajes, todo está siendo trabajado como masa en manos del jardinero. Pero eso sí, hay algo que nos cuesta aceptar, que para ser alimento el pan tiene que romperse. Todo lo partido no necesariamente se ha perdido. Puede estar siendo transformado en don. Tus límites, tus cansancios, tus duelos, tus rupturas. Todo eso, si pasa por la bendición, se vuelve fecunda. Aunque en la ciudad esto es revolucionario, porque estamos acostumbrados a consumir, no a comulgar, a acumular, no a compartir, a producir, no a agradecer. Y la Eucaristía rompe esa lógica. Con respeto te lo digo, si no aprendes a partir tu vida, te quedarás con los ojos cerrados, sin reconocer a Jesús. ¿Dónde estoy recibiendo sin agradecer? ¿Qué parte de mi vida me cuesta partir, compartir, entregar? ¿Estoy viviendo como consumo o como comunión? Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. Sexta estación. El resucitado se presenta vivo a los discípulos. Les dijo: paz a ustedes. Les mostró las manos y los pies y como no acababan de creer, por la alegría les dijo: ¿tienen algo de comer? La escena no ocurre en una plaza abierta ni en un paisaje luminoso. Ocurre en una casa cerrada, con miedo, con incertidumbre, con esa sensación que conoces bien. Cuando todo afuera sigue, pero adentro algo quedó paralizado. Así están ellos, reunidos, pero no en paz, juntos, pero no unidos. Y justo ahí,
sin hacer ruido. Él se pone en medio. Aparece en el centro. Y luego el saludo. La paz con ustedes esté. La paz es la ecología interior donde todo encuentra su lugar. Solo en la paz nuestra tierra puede integrar todo. Heridas, fracasos, rupturas. Todas esas marcas, historias que duelen, recuerdos que pesan, procesos que no han sido fáciles, desde la paz. Porque cuando el resucitado entra en tu casa y te dice paz a ti, no viene a borrar tu historia, viene a reconciliarte con ella. Aquí aparece la dimensión ecológica doméstica, la casa como ecosistema espiritual, el lugar donde se cultiva la paz, donde se aprende a convivir, donde lo pequeño tiene valor. En una ciudad acelerada donde la casa a veces es solo lugar de paso, esta estación te devuelve al centro. Tu espacio cotidiano puede ser terreno de resurrección. Por tanto, nos preguntamos, ¿qué hay hoy en mi casa interior? ¿Miedo, tensión, cansancio, silencio no dicho? ¿Estoy dejando que el resucitado habite en mí o siga intentando controlarlo todo yo? Jesús resucitado, jardinero del alma, cultiva en mí la vida nueva. Séptima estación. El resucitado da el poder de perdonar. Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Después de dar la paz, de mostrar las heridas, de comer algo con ellos, sopla. Un gesto antiguo, primordial. El mismo aliento del Génesis, cuando el ser humano recibe vida. Aquí en la Pascua, ese aliento vuelve, pero ahora como capacidad de perdonar. Es una recreación, porque la vida sin perdón no se sostiene. Mira la tierra, cualquier tierra de jardín o tu propia tierra interior. Cuando ésta está compactada, endurecida, pisoteada, el agua no entra. La semilla jamás germina, el aire no circula. Todo está bloqueado. Así también el corazón humano cuando guarda resentimiento, culpa, juicio no resuelto. El perdón es una necesidad ecológica, personal. Sin el perdón te endureces, con el perdón vuelves a respirar. Desde la experiencia de escuchar historias, hay personas que han hecho de todo, menos perdonar. Y por eso, aunque logren muchas cosas, algo dentro sigue cerrado. Piénsalo, ¿a quién necesito perdonar hoy? ¿De qué historia sigo aferrado como si fuera identidad? ¿Dónde mi corazón se ha endurecido y necesita ser removido? Deja que el Espíritu sople, para que remuevas tu tierra y puedas perdonar. Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. Octava estación. El resucitado confirma la fe de Tomás. Tomás no estaba cuando todo pasó. No escuchó el paz a ustedes, no vio las heridas, no sintió el soplo. Y cuando los demás le cuentan, responde con honestidad cruda: si no veo, si no toco, no creo. No es soberbia, es necesidad de experiencia. Esto nos ha pasado también, cuando la fe de otros no te alcanza a ti, cuando los testimonios suenan lejanos, cuando necesitas algo más que palabras. 8 días después, Jesús vuelve. Llega nuestro turno también. ¡Qué maravilla! Nuestra resurrección tiene ritmo. Y Jesús reconoce a su tiempo las heridas de Tomás. En clave ecológica esto tiene una fuerza enorme. La vida no crece negando las rupturas, sino integrándolas. De hecho, en la naturaleza, las grietas permiten que entre el agua, que circule el aire, que brote algo nuevo. Una corteza rota puede ser el inicio de una nueva rama. Una tierra agrietada puede anunciar lluvia. Las heridas, si son habitadas, pueden florecer, pero hay que acercarse y tocar.
Tomás tiene que moverse, tiene que dar el paso, tiene que pasar de la resistencia a la relación, para poder decir después, Señor mío y Dios mío. Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. Novena estación. El resucitado en el lago de Tiberíades. Jesús les pregunta, ¿han pescado algo? Y ellos han dicho, nada. Echen la red a la derecha y encontrarán, les dijo. Nada. Nada. Eso pesa. Es el vacío después del esfuerzo. Es cuando hiciste lo que sabías hacer y no funcionó. Cuando diste lo mejor y no hubo fruto. Cuando lo intentaste y el resultado fue silencio. Y entonces, como tantas veces en la vida, decides volver a lo conocido. Voy a pescar. No es solo oficio, es refugio. O es huida. Cuando algo falla, vuelves a lo seguro, a lo que sabes hacer, a lo que no te cuestiona. La noche termina y las redes siguen vacías. Pero qué padrísimo que estos discípulos reconocen el vacío y dicen, no hemos pescado nada. Pero abiertos a estar disponibles a un cambio, a una sugerencia, un cambio de ángulo, de actitud. En clave ecológica esto es sabiduría pura. La fecundidad no depende solo del esfuerzo, sino de la relación correcta con el entorno. Puedes trabajar mucho y no dar fruto, porque la vida no responde solo a la intensidad, responde a la armonía. Y aquí entra la obediencia. Jesús les dice, ahí no, a la derecha. Ellos podrían haber dicho, ya lo intentamos, pero no lo hacen. Confían lo suficiente para intentar de nuevo. Solo así, después pueden decir, es el Señor. Por tanto, ¿dónde estoy insistiendo sin fruto? ¿Qué lado de mi vida necesita ser revisado? ¿Estoy dispuesto a intentar de nuevo desde otra escucha? Jesús, que no lance la red desde la ansiedad, sino desde la confianza. Jesús, resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. 10ª estación. El resucitado confiere el primado a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Desde ese lago donde pescan tanto, todavía huele a fuego recién encendido. Han comido, han compartido los discípulos y ahora hay un espacio casi íntimo. Jesús mira a Pedro. No le habla al líder, no le habla al apóstol, le habla al hombre, Simón, hijo de Juan. Dejando títulos, Jesús vuelve al origen de una persona, como quien no olvida la historia completamente. La historia tiene que aparecer. 3 veces, 3 heridas abiertas, 3 negaciones y ahora 3 preguntas. ¿Me amas? No le pregunta por su capacidad, ni por su liderazgo, ni por sus planes, le pregunta por su amor. Y a la respuesta, sí Señor, tú lo sabes todo, aparece el mandato de cuidar de otros. En términos ecológicos esto es claro. Un árbol que no ha sido podado crece desordenado, débil, incapaz de sostener fruto. La poda no destruye, orienta. Podar algo es quitar lo que sobra para que la vida circule mejor. Pedrito ha sido podado por el error, por la caída, por la mirada de Jesús en la noche de la negación y ahora ese mismo amor que lo atravesó lo capacita para cuidar a otros, para podar a los demás, desde la misericordia. Todo esto es una biografía transformada. Jesús, resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. 11ª estación. El resucitado envía a la misión. Vayan y hagan discípulos, y yo estoy con ustedes todos los días. Hasta ahora,
Has visto, escuchado, reconocido, sido sanado, alimentado, reconciliado, y ahora el resucitado no te deja quieto, te envía. Muévete. Casi nos dice, lárguense para hacer el bien. Pero no nos lanza como quien empuja a producir, nos envía como quien confía una semilla. Vayan. No es una orden fría, es la consecuencia natural de la vida que ya empezó a germinar en ti. Lo que ya brotó y tocó tu corazón busca otros corazones. En términos ecológicos, la vida se expande desde dentro, desde lo local, desde lo correcto. Jesús ha tocado tu corazón, te ha visitado, lo has reconocido. Ahora sí, podemos vivir la ecología de la resurrección hacia afuera. En ese ser enviados, tal vez nos vemos con esas ganas de hacer algo bueno, algo nuevo. Tal vez estamos con dudas sobre cómo servir. Tal vez sentimos que lo nuestro es muy pequeño. Pero el resucitado te dice, empieza por ahí. No esperes condiciones ideales, no esperes sentirte listo. Siembra, ve. Una palabra, un gesto, una escucha, un acompañamiento. Siembra, eso ya es misión. Por tanto, ¿dónde estoy llamado a sembrar hoy? ¿Estoy esperando algo más grande para empezar o reconozco lo que ya tengo? Jesús, resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. 12ª estación. El resucitado asciende al cielo. Jesús no se va como quien abandona, se eleva bendiciendo. Ese detalle es clave, no se despide con ausencia, se queda de otra manera, y ellos se quedan mirando. Esto es muy humano. Cuando algo o alguien importante se va, miras, te quedas suspendido, como queriendo retener el momento, como si alargar la mirada pudiera evitar la distancia. Tú también lo haces. Cuando algo termina, cuando una etapa se cierra, cuando una presencia cambia, te quedas mirando, tratando de entender. Pero entonces aparece una voz que interrumpe suavemente. ¿Qué hacen mirando al cielo? No es un regaño, es una reorientación. A veces muchos creemos que mirar al cielo es suficiente, rezar 40,000 rosarios. Pero eso puede ser que la fe sea un escapar de la tierra, y el resucitado justo en el momento más alto corrige eso. En clave ecológica esto es preciosísimo. Toda planta crece hacia arriba, sí, buscando la luz, sí, pero solo puede hacerlo si está bien enraizada en la tierra. Si pierde contacto con el suelo, se seca. Si no busca la luz, no crece. Elevación y arraigo no se oponen, se necesitan. Así es la vida resucitada. Tu mirada se eleva, pero tu corazón se arraiga. El problema no es mirar al cielo, es quedarte solo mirando. La Pascua te enseña el equilibrio, cielo como dirección, tierra como misión. Pregúntate, ¿dónde está hoy mi mirada? ¿Estoy atrapado en lo inmediato o en mis devociones o desconectado de lo real? ¿Mi fe me ayuda a vivir mejor aquí o me aleja de la vida concreta? Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. 13ª estación. Con María en espera del Espíritu. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús. Después de la ascensión no hay espectáculo, no hay milagros visibles, no hay discursos multitudinarios. Solo hay una casa, un grupo pequeño, silencio, y en medio, María. Y solamente esperan, esperan y esperan. Eso inquieta porque vivimos en modo inmediatez. Todo rápido, todo ahora, todo visible. En clave ecológica esto es ley básica. Hay procesos invisibles que sostienen todo lo visible.
La espera también es acción, una acción distinta. No produce resultados inmediatos, pero produce profundidad. Y aquí María es la maestra de la espera. María es llamada la tierra buena, la tierra que recibe la palabra y la deja crecer a su tiempo, esperando. Tú y yo, ¿sabemos esperar o huimos del silencio? ¿Llenamos todo con actividad o dejamos espacio para que algo crezca? Jesús resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. 14ª estación. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. ¡Qué bien! Después de tanta espera al estilo de María, después de silencio, espera, casa cerrada, viene viento, fuego, puertas abiertas. El Espíritu Santo hace hablar. Pentecostés, pues, es la fiesta ecológica más grande en la Iglesia. Una fecundidad con varias flores, varias lenguas. En clave ecológica, esto es pura vida. Un ecosistema sano no es monocromático, es diverso. La riqueza está en la variedad. Cada especie aporta, cada forma de vida suma, cada diferencia crea equilibrio. Un jardín no florece por ser igual, florece por ser diverso. Y el Espíritu es jardinero de diversidad. No te hace copia, no te uniforma, no te reduce. Te potencia en lo que eres y lo integra en algo mayor. En Pentecostés, cada lengua es semilla, cada cultura es una flor, cada historia es terreno donde Dios habla. Y esto es profundamente actual, porque vivimos en un mundo fragmentado. Lenguajes que no se entienden, posturas que chocan, culturas que se excluyen. Y el Espíritu no elimina esa complejidad, la atraviesa, genera comprensión. El fuego del Espíritu quema lo que no sirve y deja lo que pueda dar vida. De hecho, tú y yo lo proclamamos en el credo, diciendo que el Espíritu en el que creemos es Señor y dador de vida. Por tanto, ¿estoy abierto a la diversidad o me encierro en lo mío? ¿Escucho de verdad o solo espero mi turno para hablar? ¿Reconozco los dones de los demás o los comparo solamente con el mío? Jesús, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva. Así como un jardín no aparece de la nada, sino que se cultiva, se cuida, se poda, se riega, se espera, así tu vida resucitada. Así tu comunidad, así tu iglesia, así la ciudad. Todo el mundo, todo el cosmos está viviendo ese Pentecostés, esa resurrección. Gracias por caminar desde la luz, desde la resurrección. No quedarnos todo el tiempo, toda la vida en la pasión. Es una etapa, no es todo el camino. Ahora cruzamos y nos quedamos en la vida de la luz, la vida de la gracia, la vida resucitada, la vida que brota, retoña. Vamos a caminar desde la luz. Gracias por acompañarme en este Vía Lucis. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y tu familia y te acompañe hoy y siempre. Amén. Jesús, resucitado, jardinero del Padre, cultiva en mí la vida nueva.